Listo, bueno, ya está en proceso ya de grabación, entonces nuevamente buenas noches para todos. Vamos a trabajar el día de hoy en la guía 2919-01011 A1, evidencia número 02, que está asociada a la competencia 2919-01011. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos trae este material? Nos trae un cuestionario de preguntas 291902. Entonces vamos a ver ese cuestionario. Vamos a ver el cuestionario que nos dice. Es este. Más aquí lo que nos pregunta el cuestionario es lo siguiente. Primero nos dice cuáles son las normas que se aplican al diseño de placas de circuitos impresos, por qué es importante los criterios de aceptabilidad de ensamble de electrónico en el proceso de diseño de placas de circuitos impresos. Em, ¿Qué es diseño para manufacturabilidad en circuitos impresos? ¿Por qué es importante la definición de reglas de diseño en el proceso de diagrama de placa de circuitos impresos? Las reglas de diseño. ¿Cómo se aplica la directiva de ROHS? Vamos a ver qué significa eso. ¿Cuáles son las consideraciones de diseño para definir el ancho de las pistas? ¿Y qué son los fiducial? ¿Y en qué casos se utilizan? Pues también vamos a ver, y al final hay un video sobre ese tema de los fiduciarios, ¿vale? Para entenderlo un poco mejor. Entonces, vamos a revisar la guía. ¿Qué nos dice la guía? ¿Qué es lo que hay que, qué es lo que hay que, cómo, o cómo debemos entregar esas preguntas? Busquemos la 2919-011, AA1, EB2. Aquí está. Entonces dice que es un cuestionario de preguntas relacionados con la normativa técnica vigente. El aprendiz teniendo en cuenta lo visto en la sesión de formación responde a las preguntas planteadas, basados pues en el material de apoyo normativo en el diseño de placas de circuitos impresos. Una vez haya desarrollado el cuestionario, apúntelo en la plataforma, en el espacio indicado. Entonces lo que nos dicen es que máximo 10 páginas en formato PDF, ¿ok? Y para hacer el envío de la evidencia, pues dice que se remita o que la suba al espacio indicado, relacionado con las normas técnicas vigentes, aplicado al diseño de circuitos impresos EV2. Bueno, ya aquí ya habla del EV3, que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, listo. Entonces, vamos a, vamos entonces, dirijámonos entonces a resolver esas preguntas. Sí, a medida que se vayan presentando preguntas adicionales, porfa, me cuentan para que las revisemos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a... Bueno, aquí tenemos las mismas preguntas que aparecen en la guía. Son 7 preguntas. Entonces, bueno, primero, cuando nos hablan de las normas que se aplican al diseño de placas de circuitos impresos, entonces tenemos nosotros varias normas que están asociadas al diseño de circuitos impresos, como por ejemplo están las normas IPC 2221, que son normas de diseño para circuitos PCB y para ensambles. Las 7351, que son reglas para la creación de huellas de componentes. IPCA 600, que son inspección visual de componentes, que están asociadas a esta IPCA 600. Es la misma IPC 610, que es la norma de inspección visual asociada pues por el tema de la transversabilidad, es decir, para el tema de las certificaciones de calidad. ¿Qué significa IPC? Estas siglas significan Instituto de Circuito Impreso. ¿Listo? Que es el
es el instituto que regula todas este tipo de normas. Aquí a continuación voy a mostrarles un resumen de lo que pues, en presentaciones anteriores les había mostrado, que están asociadas a las normas. Sin embargo, pues como ustedes han ido leyendo, han ido encontrando esta información, se han dado cuenta que las normas IPC son muy extensas y cada vez más pues aparecen muchas más normas asociadas pues al tema de la calidad y obviamente garantizar la operabilidad de los productos. Entre ellas, por ejemplo, está la norma JSTD 1, que son los requisitos de componentes asociados a la soldadura y el montaje. Por ejemplo, qué tiene que llevar, por ejemplo, la soldadura, qué tiene que llevar, qué componentes deben de llevar el estaño, cómo se clasifica el estaño, por ejemplo, si hay 60-40, bueno, esos tipos de soldadura que existen. Está la IPCA 610, que es una norma asociada a la IPCA 600, que son los criterios visuales de calidad y de ensamble. Son normas, por ejemplo, están muy asociadas al tema de las certificaciones de calidad. Por ejemplo, un auditor de calidad se puede certificar con esta norma, la IPCA 600 o la IPCA 610, porque esta norma es transversal a todas las normas IPC. Es decir, que en la norma IPC A600 o IPC A610 se resumen todos los criterios importantes o fundamentales de todas las normas asociadas pues, para temas de circuitos impresos. Luego tenemos la IPC 2221 asociada al diseño eléctrico físico de las tarjetas, los tipos de categorías. Ahí en la IPC 2221 es donde encontramos, por ejemplo, uno de los puntos que nos preguntan ahí, que cuál es el tipo de criterio para el ancho de pistas. Entonces, está asociada a esta norma IPC 2221, lo mismo a la separación entre pistas asociadas a temas de voltaje, también está asociada a esta norma. Norma es una de las más importantes a tener en cuenta en el momento que estemos diseñando circuitos impresos. Tenemos la IPC 2615, que es el tamaño de la fuente, el tamaño, por ejemplo, de la letra, y qué tipo de letra es el que voy a utilizar cuando voy a diseñar un circuito impreso, dónde voy a encontrar la identificación de los componentes y bajo qué criterio se encuentra designado. Por ejemplo, una resistencia, viene la letra R, un transistor se le coloca la letra Q, un diodo se le coloca la letra D. Entonces, ¿quién me define ese tipo de criterios? Esta norma, la IPC 2615. Y la IPC 7351 es la que me indica el tamaño de los packs en circuitos de SMD. Esta norma me indica, por ejemplo, el tamaño de cada uno de los componentes asociados solamente a circuitos SMD. Entonces, esta va a ser importante tenerla en cuenta, por ejemplo, para la próxima evidencia. En la próxima evidencia, por ejemplo, nos van a pedir que diseñemos un circuito impreso con un 555, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, miremos un momentico esta guía, lo que nos dice la siguiente norma. Em, la evidencia 3 que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, lo que nos dicen es que hay que hacer una simulación de un diseño de una tarjeta de un circuito impreso, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer para esta evidencia, yo puedo diseñar en la clase, podemos hacer el diseño de este circuito. Pues yo puedo escogerlo, por ejemplo, en Eagle o en Proteus. Y ustedes, por ejemplo, lo hacen en otro o lo hacen también en el mismo momento que lo estemos viendo. ¿Sí? Lo podemos hacer en línea. Y, por ejemplo, aquí lo que nos piden es que para el diseño de este circuito impreso, nos están pidiendo que utilice SMT de acuerdo a este diagrama, ¿cierto? Entonces, mire que después aquí nos genera.
nos genera como tal los packs con las rutas. Y por ejemplo acá, en la siguiente diapositiva, por aquí veía, por aquí veía el tamaño de los componentes. Vamos a decir aquí, por aquí creo que veía el tamaño de los componentes. Entonces, bueno, lo que podemos hacer bueno, aquí creo que aquí está, pero en la siguiente. Miren, todas las resistencias deben ser 0805. Entonces, este 0805 y los condensadores, miren, 0805 resistencias y condensadores. Entonces, este tamaño es el tamaño en pulgadas tanto del ancho como del largo del componente. Eso creo que lo habíamos visto en la clase anterior o dos clases anteriores, que está asociada a esa norma, la 7351. Entonces, ella es la que me indica el tamaño del path. ¿Cuál es el path? Esta distancia, es decir, esta distancia entre componentes. Entonces, como ya el documento como tal me lo solicita, que lo haga de ese tamaño, entonces yo tengo que buscar, cuando vaya a buscar el componente, tengo que buscar que sean de ese tamaño. Entonces, podemos hacer esto. Este 04 me lo están pidiendo que lo hagan así. Entonces, podemos diseñar este circuito. Podemos diseñar este circuito de monoestable. Podemos diseñarlo en, en los dos tipos de esquemas. Podemos diseñar uno con, con PTH, ¿sí? Through-hole, y podemos diseñar otro solamente SMD, ¿sí? Para que veamos las diferencias, que cada uno pues lo organice como mejor le parezca, para que le quede sencillo, pero eso lo vamos a ver entonces en la próxima clase para que hagamos el diseño de esos dos tipos de circuito pues en la próxima clase. Entonces sería hacer esta evidencia 3. Eso. Entonces, quería mostrarles era eso. El tamaño del componente en SMD, eso me lo da la norma 7351. ¿Listo? Bueno, ¿listo? Bueno, entonces, la importancia de los criterios de aceptabilidad del ensamble electrónico es otra de las preguntas que nos hacen. ¿Cuál es la importancia de ese tipo de criterio? Entonces, los criterios de aceptabilidad pues son cruciales para asegurar que el diseño del circuito impreso pues cumpla con las características funcionales, ¿sí? Obviamente la calidad, la fiabilidad del componente porque de esa manera pues garantiza una correcta conexión entre los componentes. Entonces, dentro de esos tipos de criterios de calidad, yo tengo la norma, la IPC A610, que es la que me eh, cobija todo ese tipo de todo ese tipo de criterios. La norma IP 610 tiene los criterios de defectos, por ejemplo, críticos, defectos mayores, eh, y defectos menores. Entonces, ¿cuáles son los criterios críticos? Pues que definitivamente no puedo dejar que el circuito continúe su proceso de ensamble porque tiene un proceso de manufactura que no cumple con los estándares de calidad, ¿sí? Porque podría generar un cortocircuito, porque podría generar una mala conexión, porque quedó torcido un componente, porque quedaron doblados unos pines, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Defectos mayores, por ejemplo, soldaduras, exceso de soldadura entre componentes. Por ejemplo, aquí vemos una resistencia de superficie, una resistencia de 51 ohmios. Recuerden que este es 5, el primer dígito, el segundo el 1 y el tercero el 0, el número de ceros que hay. Entonces, como es un cero, entonces no tengo ningún valor, que sería 51 ohmios. Pero mire que vemos en la soldadura, vemos un exceso de material que podría generar que me haga un cortocircuito con otros componentes que estén cercanos. Sin embargo, si no hay componentes cercanos o si no hay rutas cercanas a este componente, el proceso de la PCB pasa sin ningún inconveniente. Sin embargo, pues se deja la anotación de que hay una
no conformidad. Sin embargo, esta no reviste pues la gravedad para que el componente sea devuelto. Y otros componentes menores que están asociados, por ejemplo, a temas estéticos, ¿sí? Temas estéticos, temas que, por ejemplo, rayones, temas que, por ejemplo, hay el circuito quedó, por ejemplo, con un color diferente, bueno, etcétera, etcétera, que solamente sean estéticos o cosméticos, pero que definitivamente no me van a afectar la operabilidad o la funcionabilidad de los componentes. ¿Listo? Entonces estarían asociados los tipos de criterio. Eh, Luego, el diseño para manufacturabilidad de circuitos impresos, que es otro punto pues, que nos piden ahí. Entonces, en este tipo de diseño de manufacturabilidad, yo tengo varios ítems asociados a un circuito impreso que ya vamos a ver ahorita. Entonces, el diseño de manufacturabilidad o DFM, que se conoce por las siglas en inglés, se refiere a la práctica para diseñar las placas de circuitos impresos de manera que sean fáciles y rentables de fabricar, asegurando que los componentes sean fáciles de montar y los procesos eficientes y el costo de producción sea bajo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son esos puntos de manufacturabilidad. El primer punto es el tipo de tarjeta o el tipo de PCB. Entonces, yo puedo encontrar dentro de mi requerimiento que me hagan solicitudes para hacer PCBs tipo flexibles, que son PCB Flex, que son PCBs que permiten el plegado o el enrollamiento. Esto se utiliza para garantizar o disminuir el tamaño, ya que seguramente lo voy a montar en componentes de circuitos donde tengo muy poco espacio o en componentes, por ejemplo, plegables, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza este tipo de componentes. Adicional a esto, pues ya están llegando, por ejemplo, componentes adicionales flexibles, como por ejemplo sensores, como por ejemplo cables. Cableado tipo flexible también, es decir, que permite tipos de apertura, X cantidad de aperturas antes de que ellos se dañen. Eso, por ejemplo, está medido el número de aperturas. Por ejemplo, los dispositivos móviles que vienen plegables, ellos te garantizan X cantidad de aperturas. O también ahora están llegando ya baterías flexibles. Ya también se están encontrando en este tipo de tecnologías. La otra es PCBs tipo rígidos, rígido flex, que son combinaciones. Podemos tener PCBs completamente rígidas o también PCBs que son ya un poco más moldeables, lo que permite pues la creación de componentes o diseños un poco más complejos. También podemos tener tipos de PCB por capas de circuito. Entonces, por ejemplo, tenemos capas de un solo lado, que son las monocapa o singlet side. Podemos tener, bueno, se le conoce también como monocapa. Podemos tener también de doble capa, que son conocidas como bicapas o doble side, que son tarjetas de circuitos impresos que se pueden montar tanto en la parte superior como inferior. Este tipo de tarjetas o tecnologías podemos verlas, por ejemplo, en componentes Through-Hole y también tecnologías SMD. Es cuando veamos tarjetas de doble capa, seguramente vamos a tener dos tipos de tecnologías ahí montadas en una sola. O PCBs multicapa. ¿Cuáles son las PCB multicapa? Son PCBs que ya tienen más de dos capas. No sé, no, en este momento se construyen en muy pocos países. Por ejemplo, acá en Colombia, las empresas que hacen manufacturas de tarjetas electrónicas solamente te fabrican hasta dos capas. Ya para multicapas la hacen, por ejemplo, en China o en Canadá o en Estados Unidos. En la industria se han llegado a encontrar hasta 64 capas.
¿Cómo unen estas capas? Las unen a través de presión y temperatura y en el medio de todas esas capas no se encuentran componentes, solamente lo que hacen es unir internamente, son conductos o líneas de conducción entre todas ellas. Entonces, en este caso, pues se conocen como las multicapas, ¿ok? Luego tenemos por tecnología de montaje, entonces tenemos SMT o SMD, que son tecnologías superficiales, esos componentes que se montan sobre la superficie de la capa. Tenemos PTH, orificios pasantes. Entonces, por ejemplo, los famosos through hole, que son componentes que se insertan en orificios pasantes y se sueldan a través de la parte superior de la tarjeta. Entonces, cuando yo voy a utilizar, por ejemplo, este tipo de tarjetas o de tecnologías de montaje through hole, yo tengo que tener componentes adicionales, como por ejemplo, tengo que tener una broca para hacer la apertura de los orificios y de esta manera pues garantizar que, que los componentes queden pasando de un lado para otro para poder hacer el proceso de soldadura. Mientras que en los SMT o SMD no necesito hacer los orificios, simplemente los pego tal cual como queda la tarjeta electrónica. ¿Ok? Tenemos en procesos de grabado, tenemos grabado fotográfico o fotograbado, que es un método común que se utiliza con papel de fotograbado. Yo tengo una presentación que les preparé, estoy trabajando con un proyecto pues con un compañero también, profesor del SENA. Entonces les voy a presentar esta presentación sobre temas de fotograbado. Hay dos tipos de métodos que estamos utilizando en estos momentos. Uno que es como más industrial y el otro ya es como más casero, que se puede hacer mucho, mucho más fácil. El segundo método es a través de por presado, es decir, hacer el diseño de la tarjeta y llevarlo a una máquina CNC para que lo construya. Y por último está el método de planchado, ¿sí? Que es el método pues más casero que existe, a través de pegar pues el circuito impreso a través del papel, de un papel de fotográfico y de esa manera pues ya queda adherido en la tarjeta electrónica o en la baquelita. Entonces, bueno, voy a mostrarles el proceso de grabado fotográfico para que lo conozcamos y de esa manera pues si tienen dudas o preguntas ahí me cuentan. Entonces ya les busco por acá. ¿Listo? Bueno, bueno, entonces vamos a ver el método uno de fotograbado. Entonces, lo primero que debemos hacer, la baquelita y le damos una limpiada a la baquelita con jabón y después le damos una limpiada con una esponjilla de brillo para quitarle todas las suciedades y quitarle todo la grasa, la posible grasa, porque cualquier impureza que se me presente aquí en la tarjeta electrónica, lo que va a pasar es que no se me adhiera ningún componente, entonces tengo que garantizar que la tarjeta electrónica quede completamente limpia, ¿ok? Luego vamos a llevarla a una máquina de centrifugado. Simplemente que es, ella lo que tiene es un motor en la parte de abajo y aquí tiene una crucetica, ¿sí? Entonces lo que hace el motor es girar a medida que yo le aplico un producto, un esmalte, el esmalte con el giro, con el centrifugado, lo que va a hacer es que el esmalte se disperse completamente por todo alrededor y va a quedar completamente adherido, pero a la vez va a quedar completamente uniforme, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está. Mire, este es el esmalte. Se le aplica el esmalte para lámina, el esmalte para lámina. Entonces, mire que ya ahí está girando la máquina y a la vez
con un secador de cabello, pues le aplicamos calor. ¿Para qué? Para agilizar el proceso de secado, ¿sí? Ya una vez pasados un minuto aproximadamente, revisamos que ya este esmalte se haya adherido, se haya pegado en la tarjeta. Y una vez se haya adherido en la tarjeta, ya lo que hacemos es colocarlo en las máquinas ultravioleta, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a colocar en la máquina en la luz ultravioleta? Le vamos a colocar el impreso, pero impreso en acetato. Aquí es importante tener en cuenta que el diseño que yo haga en acetato tiene que quedar en negativo. Entonces, ¿cómo así que negativo? Pues esto que está blanco, si yo lo imprimo en condición normal, por ejemplo, si yo voy a hacer el proceso de planchado, esto que está blanco va a quedar negro, ¿sí? Es decir, esto lo que va a quedar completamente negro y estas líneas negras van a quedar blancas en el proceso de imprimirlo pues en el papel de fotograbado. Pero como yo lo que necesito es que estas partes donde está las líneas, las rutas, ¿sí? Yo necesito que estas partes queden, no se las vaya a comer o las vaya a quitar el percloruro de hierro, el ácido. Entonces lo que voy a hacer es que las voy a imprimir en negativo para que les dé directamente la luz ultravioleta. ¿Listo? Entonces, miren, ahí lo que hago es que le pego el acetato y le coloco la máquina ultravioleta. ¿Cuántos minutos? Aproximadamente 6 minutos. ¿Sí? Entonces la dejo ahí. Lo que va a hacer la luz ultravioleta es endurecer ese aceite ese aceite o esa pintura de lámina que yo previamente ya le había colocado. Y esta parte que está en negro, pues no va a quedar endurecida, solamente va a quedar endurecida la parte donde le dio directamente la luz ultravioleta. Entonces miren que aquí ya se alcanza a ver, pasados los 6 minutos, aquí se alcanza a ver unas sombras, ¿sí? Unas sombras de lo que es ese proceso. Y aquí se lleva a ácido crómico, que es un proceso muy similar al tema de la fotografía, ¿sí? Ahí el tema de fotografía se hace de esta manera o se hace a través del papel fotosensible. Este proceso que les estoy mostrando aquí también se utiliza mucho para el tema de marcar las piezas metálicas, por ejemplo, los trofeos, bueno, etcétera, etcétera. O sea, es decir, hay muchas piezas metálicas que se pueden marcar con este mismo procedimiento. Entonces, miren que se sumerge ahorita en ácido crómico para realizar el proceso de revelado. Entonces, ya que quede mucho más fuerte, o sea, o salga a la luz, eso que es lo que quedó adherido en la luz ultravioleta, o sea, de lo que quedó endurecido con la luz ultravioleta y lo que no quedó endurecido con la luz ultravioleta. ¿Listo? Entonces ya lo dejamos ahí en el ácido crómico, lo sacamos, lo retiramos, ¿sí? Y mire que aquí ya vemos que esta parte que quedó más oscura es la que quedó expuesta a la luz ultravioleta porque el acetato estaba en blanco, ¿recuerdan que lo colocamos en negativo? Y las partes donde estaba en color negro, mire que quedó más clara. Entonces, estas partes que quedaron más claras van a ser susceptibles de que cuando yo lo coloque en el ácido crómico, perdón, en el percloruro de hierro, en el ácido, pues el ácido retire estas partes, ¿sí? Es decir, el ácido ataca todo lo que es el metal, ¿ok? Antes de eso, antes de meterlo en el percloruro, lo que yo hago es calentarlo en el horno. Otras personas lo que hacen es lo dejan en la luz solar toda una tarde, lo dejan ahí en la luz solar hasta que la tarjeta electrónica se caliente o hasta que la tarjeta electrónica o la PCB pues haya secado. Pero una manera de hacerlo más rápido es a través de un horno. Entonces lo colocamos en un horno 6 minutos, 10 minutos, lo vamos monitoreando hasta que ya la tarjeta quede seca, completamente seca. Dale, Julio. Profe, en un horno normal, ¿no? No microondas, supongo. Sí, sí, Pero, un horno microondas que te genere calor.
¿No se daña? Señor, ¿No se daña con, pues, como la baquelita trae metálica? Trae metal. no, genera calor. Por lo regular uno lo coloca en la opción. Lo que pasa es que ahorita vienen esos hornos que vienen con la opción de air fry. Entonces es de secado rápido con el air fry, empieza a botar, es como un vapor de secado rápido. Y, y con el secado rápido del air fry, lo que hacemos es que se seque rápidamente la tarjeta. ¿Sí? Le damos 5 o 6 minuticos. Ah, ya. ¿Ok? Y entonces, mire, ya ahí ya lo metemos al percloruro. Y mire que lo que pasa en el percloruro pues va a retirar, ¿sí? O eliminar pues toda la parte metálica que no quedó endurecida con la luz ultravioleta, ¿sí? Y la parte que sí quedó endurecida, pues entonces el percloruro no puede atacarla y queda con una muy buena definición. ¿Listo? Aquí ya una vez retirado, ya que viene aquí, ya lo que viene es cortarlo y ya se corta la tarjeta. ¿Con qué se corta la tarjeta? Pues podemos utilizar, por ejemplo, tijera para lámina. Se puede utilizar, queda muy bien definido la tarjeta, una tijera como para lámina. Y ya después de ahí viene a hacerle las perforaciones, hacerle los huecos. ¿Ok? Ya ahí ya queda listo. Vamos a mirar el método 2. ¿Cómo quedaría el método 2? Que es mucho más casero, porque no utiliza tantos químicos, no utiliza, por ejemplo, el esmalte, ni utiliza el ácido crómico, pero es igual, es un proceso fotograbado. Este proceso, el que les acabé de mostrar, es el proceso que se hace para temas metálicos, por ejemplo, lo que él decía para los trofeos, lo utilizan tal cual, lo utilizan. Y este es el proceso que utilizaban o utilizaban antes los fotógrafos para realizar el proceso de revelado de los rollos, ¿sí? De las cámaras. Este es el que utilizan. Entonces, miren, lo mismo. Arrancamos con el proceso de limpieza de la tarjeta, tal cual, que quede completamente limpia. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar un pedazo de papel fotosensible. Este papel fotosensible tiene unas recomendaciones importantes, por ejemplo, que ustedes lo quieran ir a comprar. Este papel lo venden en cualquier papelería, este papel fotosensible. Este papel viene con un adhesivo en ambas partes, tanto arriba como abajo, ¿sí? Te lo venden por metros o te lo venden por pliegos. Entonces viene con dos adhesivos, tanto arriba como abajo. Este papel no le puede dar directamente la luz ultravioleta o la luz de la lámpara blanca, la luz ahorradora de energía, o en su defecto exponerlo directamente al sol. ¿Por qué? Porque esto viene como una especie de tinta. Es una tinta que viene en ese papel en la parte de la mitad, ¿sí? Entonces, si los ponemos a esa luz ultravioleta, esa tinta se seca. O sea, ese líquido de esa tinta se seca completamente y se nos daña el papel, ¿sí? Entonces, hay que tener esas precauciones. Entonces, aquí lo que hacemos es cortamos un pedazo del tamaño, pues, de la baquelita. Damos el pedacito. Ya una vez esté la baquelita limpia, mire que quitamos como viene adhesivo en las dos partes, entonces quitamos un adhesivo y lo ponemos en la baquelita. ¿Ok? La quitamos uno de los dos adhesivos y lo ponemos en la vaquerita. Eso es lo que, mira, ahí la pegamos completamente. Lo que hicimos fue quitar el adhesivo de abajo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Retiramos el adhesivo de arriba, ¿sí? Porque recuerden que vienen dos adhesivos, ¿no? Abajo y arriba. Entonces, quitamos el adhesivo de arriba y entonces en el adhesivo de arriba, ¿qué vamos a colocar? El mismo impreso en acetato en negativo. ¿Ok? Aquí vamos a poner el mismo impreso, es decir mire que tenemos el mismo diseño, pero en negativo. Entonces lo montamos acá y vamos a ver cómo nos queda. Mira, ya nos quedó. En una parte quedó pegada la tarjeta y en la otra parte quedó pegada el acetato, ¿sí? Entonces, nuevamente lo colocamos en los rayos ultravioleta y pasa lo mismo. Miren qué va a pasar. Esta luz
esta parte que tiene, que está en blanco a raíz del papel, del negativo del papel, le va a dar directamente la luz ultravioleta a ese papel fotosensible y esa tinta lo que va a hacer es impregnarse en la baquelita, esa tinta. La tinta que le estoy diciendo que si la ponemos a la luz ultravioleta, en alguna cosa se nos puede endurecer o se puede dañar. Entonces lo que hace esa tinta se pega a la luz ultravioleta y a la vez se endurece, ¿sí? Porque le está llegando la luz ultravioleta. Pero lo que vamos a dejarlo solamente es 20 segundos, ¿sí? Como para tener posibilidad de limpiarla previamente y poder retirar todo esto, porque si la dejamos mucho más tiempo, pues este papel no lo vamos a poder retirar, ya se endurece completamente ese papel, se vuelve una pasta y eso no lo quita nadie. Entonces, por eso solamente lo vamos a dejar 20 segundos para que solamente alcance pues a pegar la tinta y hasta ahí. Ya, simplemente eso es lo que quiero, simplemente que alcance a pegar la tinta y ya. Entonces, miren, ya lo saco de la máquina, preparo carbonato de sodio. Mire que eso lo único que hay que conseguir es esto, carbonato de sodio, o sea, es decir, el papel fotosensible y carbonato de sodio. Esto lo venden en cualquier de químicos, cualquier parte de químicos lo venden. Bueno, y el acetato también, la hojita de acetato vale 600 pesos, 700 pesos también en una papelería. También simplemente cuando ustedes ya hagan el diseño, simplemente lo imprimen, pero acuérdense que si lo quieren hacer por este método, hay que imprimirlo en formato negativo. ¿Ok? Bueno, y entonces se prepara un poquito de mezcla y lo que se hace es se mete la tarjeta y entonces con esa mezcla, con esa solución, vamos a eliminar eh, la tinta, ¿sí? Ya es la tinta, el papel, bueno, ahí alcanzamos a retirar ya el papel, la tinta y empezamos a lavarla muy suavemente con una brocha, no darle tan duro porque esta tinta en este momento no está muy fuerte, ¿sí? En esta tinta si tú le pasas un elemento cortopunzante, le pasas una cuchilla, le pasas algo, ella se puede retirar con facilidad. Entonces no podemos hacerlo muy fuerte, simplemente con una brochita. Y entonces mire que lo mismo, la parte que estaba en negativo o en negro, no, no quedó con el azul del papel fotosensible y esta parte sí quedó con el papel fotosensible. ¿Listo? Entonces ya una vez esté retirado, ahorita sí ya nos vamos nuevamente a la máquina, a de la ultravioleta y ahorita sí lo que queremos es que endurezca, ¿sí? Que se endurezca porque nosotros vamos a llevarlo también al percloruro de hierro. Pero entonces para llevar al percloruro de hierro no lo puedo llevar en esas condiciones porque el percloruro arrasaría completamente con todo esto. Entonces lo que hago es ya lo llevo a la máquina y ya lo dejo 6 minutos, 5 minutos, ¿sí? Dependiendo del tipo de potencia que tenga usted la máquina. Le puede servir también una máquina de secado de uñas, ultravioleta de secado de uñas, le puede servir. Eh, y ya después de que pasen este tiempo, mire, ya la saco y entonces ahí lo que podemos ver es que ya el papel está completamente adherido, ya con un elemento cortopulsante ya no se puede retirar, ya quedó completamente pegado, ¿sí? Entonces ya sí, yo lo puedo llevarlo, ya lo llevo al percloruro, ¿sí? Y ya le hacemos lo mismo. Entonces ya el percloruro se va a comer o va a eliminar esta parte, pero estas partes no las va a eliminar. ¿Listo? Y entonces ese es el otro método que quería mostrarles, los dos métodos de fotografado que en estos momentos se, pues, se trabajan. Uno con menos productos que el otro. Uno, pues este del papel fotosensible me parece que es mucho más asequible para que lo trabajemos. Una vez, una vez hagamos las tarjetas, ¿sí? De la siguiente evidencia, que vamos a hacer las tarjetas con Trujol o con SMD. Entonces quedamos de que podemos diseñar, la que quiera ya las puede diseñar, la puede diseñar por planchado o la puede diseñar por este método. ¿Ok? Listo. Entonces eso es lo que quería mostrarles a través del proceso de fotografado. ¿Ok?
Pero bueno, aquí tenemos bueno, el fotograbado, el fresado y el planchado. ¿Ok? Un segundito. Las regulaciones ambientales y de seguridad, donde nos preguntan, por ejemplo, qué es la directiva ROHS. Entonces, nosotros tenemos unas normativas ambientales y dentro de esas normativas ambientales está la ROHS, que es la restricción de sustancias peligrosas en productos electrónicos. La ROHS, aquí están las siglas en inglés, Restringent Substances Hazard, restringe el uso de sustancias peligrosas como metales pesados en la fabricación de componentes electrónicos, incluyendo las placas de circuitos impresos. Entonces, basados en esas normativas ambientales, por ejemplo, ¿qué se logró, qué se logró eliminar, por ejemplo, con esta normativa ambiental? El estaño 6040. El estaño 6040 es un estaño que es una mezcla, una amalgama de 60% estaño y 40% plomo. Entonces se logró eliminar ese 40% de plomo porque si bien es una soldadura que es muy común en temas electrónicos, es una soldadura que se comporta muy bien a través de los años, pues prácticamente todo lo que se ha trabajado en soldadura electrónica ha tenido plomo, y por su maleabilidad y por su temperatura de fusión, que son 183 grados, pues se comporta de manera excelente, pero al tener plomo, pues obviamente genera unos temas ambientales y también para la salud humana. Entonces se logró quitar ese tema ambiental a través de estas directivas, ¿sí? Viene la WEEE, que es la directiva sobre reciclaje de equipos electrónicos, donde también ya están empezando a regular lo que son temas de baterías, en este caso baterías de litio, donde ya están llegando en grandes cantidades. Entonces, esta norma está colocando en cintura a todos los países para que entren en proceso de reciclaje de estos componentes electrónicos y no les den cualquier un uso libre, porque entendemos que el tema de las baterías de litio son muy nocivas, son muy peligrosas para el medio ambiente, también para el ser humano, porque también el litio es un elemento contaminante. Tenemos también regulaciones de la salud y seguridad. Entonces, también, ¿qué nos dicen las normas? Que tenemos que cuando vamos a intervenir, cuando vamos a hacer un proceso de soldadura, lo que primero tenemos que hacer también es utilizar los elementos de protección personal, ¿sí? Como por ejemplo guantes, tapabocas, ojalá tener un extractor o estar soldando en un lugar que tenga que circule fácilmente el aire. Eh, Porque obviamente por más que estos elementos ya no tengan plomo, pues siguen siendo componentes químicos que tienen de muchos químicos que pues, también pueden estar siendo peligrosos. Por ejemplo, lo que acabamos de ver. Si vamos a hacer una tarjeta electrónica, vamos a estar expuestos a, por ejemplo, el luz ultravioleta, que si bien mucha gente la utiliza para broncearse, es una luz que colocarlo directamente en los ojos es mala, o colocarla en la piel durante mucho tiempo también es nocivo. El tema del percloruro de hierro, utilizar guantes. Entonces, todo ese tipo de componentes vamos a estar expuestos, los componentes, los químicos con los que se producen todos los componentes electrónicos. Todo ese tipo de cosas nos pide estas normas, estas regulaciones ambientales, donde tenemos que tener las respectivas recomendaciones o regulaciones de salud y seguridad en para, para, para trabajar en estos componentes electrónicos. Pues básicamente esto es lo que nos dice este tipo de las regulaciones ambientales y de seguridad asociadas a las directivas ROHS. Referente a las consideraciones de diseño para definir el ancho de las pistas. Entonces, por ejemplo, el ancho de las pistas debe ser diseñado de acuerdo con la cantidad de corriente que va a transportar el circuito electrónico. Esto es crucial para evitar el sobrecalentamiento de las pistas y asegurar que no haya pérdida de señal ni daños a los componentes. Entonces, se utilizan unas tablas específicas de acuerdo a la norma y efectivamente, miren que acá tenemos de acuerdo a la norma IPC 2221, entonces tenemos el ancho de las pistas. Por ejemplo, si vamos a utilizar una corriente de 0,5 amperios,
Entonces, la que nos dice la norma es de 0,15 milímetros, un mínimo, ¿sí? De, de, de amplitud. Pero si vamos a utilizar 5 amperios, mire que ya nos están pidiendo de 1,5 milímetros. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos ver cuando revisemos un circuito impreso, podemos ver que no todas las pistas en un circuito impreso vienen del mismo tamaño. Cada una de ellas varía y esto entonces varía porque en cada una de ellas transita por lo regular un nivel de corriente diferente. ¿Listo? También asociado, por ejemplo, al tema del amperaje, perdón, del voltaje, tenemos importante recordar los tres tipos de clase que existen en la fabricación de componentes electrónicos. El uno, que es la fabricación de clase comercial, donde utilizamos condiciones donde los componentes no están sujetos a niveles de inspección extremas. Entonces, se producen ese tipo de categorías, clase uno. Clase 2 es asociado, por ejemplo, a la industria o plantas de producción, donde está de por medio el tema de dinero. Hay mucho dinero de por medio si se llega a dañar un componente electrónico. Entonces, este tipo de fabricación de componentes, tanto de la tarjeta electrónica como de la producción de los elementos electrónicos, es diferente. ¿Y qué se diferencia? Lo que vamos a ver ahorita en la distancia, la distancia de rutas entre componentes. Y la clase 3 que son los productos electrónicos de más alta confiabilidad, por ejemplo, el tema de los aviones, el tema de componentes, por ejemplo, aeronaves, equipos militares, de comunicaciones, que, que hace posible, pues, lo posible, pues, para que estos productos no tiendan a dañarse tan rápido. Tienen un nivel de complejidad, de revisión de complejidad mucho más alto y el tema de fabricación también cambia. Aunque ustedes ven, pues igual todo esto, a pesar de que tenga todas las clases o normas de fabricación, también no están sujetos a que tiendan a dañarse en algún momento. O por ejemplo, lo que cuando pasa, pues, hechos desafortunados en este tipo de daños en estos componentes. ¿Sí? Aquí el espaciado de las pistas, de acuerdo pues a la norma IPC 2221, tenemos entonces las clases, mire, clase uno que es la clase comercial, la clase 2 la clase industrial, y la clase 3 la clase que mencioné ahorita del tema de los componentes de alta calidad o alta confiabilidad. Entonces, cada uno de ellos tiene un nivel de separación dependiendo la fabricación o el tipo de clase. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar un voltaje entre 0 y 30 voltios, me dice que el mínimo espaciado entre conductores es de 0,1 para clase uno. Si es clase 2, 0,13, y si es clase 3, 0,15. Entonces, cada uno de ellos varía dependiendo del tipo de clase de fabricación de los componentes. ¿Ok? Entonces, todo eso me lo dice la norma IPC 2221. ¿Qué son el fiducial y su uso? Entonces, los fiduciales más que todo se utilizan para los procesos de fabricación en serie, ¿sí? Entonces, dice que los fiduciales son marcas de referencias utilizadas en la fabricación y ensamble de circuitos electrónicos. Por ejemplo, aquí nos muestra una imagen que esto sería un fiducial. Entonces se utiliza para asegurar una correcta alineación de los componentes durante el proceso de ensamblaje, facilitando el montaje, ¿sí? Entonces vamos a ver un videito cortico de 40 o 50 segundos donde nos muestra a qué hace referencia este agujero y que se utiliza, por ejemplo, para los procesos de fabricación. ¿Listo? Procesos de fabricación en serie, que es como una especie como de identificación a la máquina cuando va a colocar el componente. Estos componentes le sirven de identificación. Bueno, vamos a ver acá. ¿Está viendo? Me dice Un si dato escuchan el curioso que video. puedes encontrar en las PCBs SMD fabricadas en grandes cantidades es este pequeño círculo. Es llamado el fiducial, que es una marca de registro. ¿Pero qué registra? Bueno, es utilizado para alinear los componentes en una PCB y es un punto de referencia usado por los sensores de las máquinas pick and place de componentes electrónicos. Las marcas fiduciales para PCB ayudan a las máquinas a reconocer la orientación de la placa y sus componentes de montaje en superficie con encapsulados pequeños.
Un buen diseño de punto fiducial no debe tener cerca pistas de circuito impreso, ya que solo consiste en un pequeño punto de cobre sobre un círculo más grande de sustrato expuesto de la PCB y encima de todo la máscara de soldadura. Algunos fiduciales son mejor ubicados que otros y es importante en el buen diseño de circuitos impresos y facilitará la tarea a los fabricantes de PCBs. Es recomendable ubicarlos en ambos extremos de la PCB para mejorar la precisión de las máquinas pick and place a la hora de poner los componentes electrónicos en la tarjeta. Es como un ojo ahí puesto mirándote fijamente. Un dato curioso que puedes ¿Listo? encontrar en Suena. las PCBs SMD fabricadas en grandes... Entonces, es básicamente como una identificación para la máquina que va a colocar los componentes electrónicos y saber cómo los va a posicionar de manera correcta. Entonces ella se ubica dónde están y entonces de acuerdo pues a la configuración que se le haya dado, ella sabe cómo se debe colocar el componente del circuito impreso, más que todo utilizado para elementos de superficie. ¿Ok? Bueno, y ahí terminan. Listo, muchachos. Ahí con esto abordaríamos las preguntas del cuestionario. Revísenlas. Espero que pues con esta información les sirva de gran utilidad pues para que puedan apoyarse y poder resolver esas preguntas que les estoy indicando. Y nada, pues no sé si tenían alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Si no, pues ya el día de mañana, Dios mediante, les mando este material junto con la otra presentación que también les compartí del fotograbado para que la tengan. En caso pues que quieran hacer el circuito a través de fotograbado, también les va a servir muchísimo este material. Y pues hacer pruebas. El que quiera hacer este tipo de pruebas es muy interesante pues hacerlas, ¿vale? Entonces no sé si tengan alguna pregunta, Wilmar, Julián, Julio. No, señor. Pues de mi parte, profe, sí quedo como muy atento a la próxima clase para la elaboración del circuito, que sí tengo ciertas inquietudes con respecto a esta actividad, entonces Listo. quedo atento. Sí, sí. Muchas gracias. Podemos hacerla con Proteus. Podemos arrancar a hacerla con Proteus. Seleccionamos los componentes podemos arrancar haciéndolas con TrueHole. Si nos queda tiempo, lo hacemos con SMD. Y de pronto en la próxima clase lo podemos hacer en Eagle también, ¿sí? En Eagle, en TrueHole o SMD, cualquiera de las dos, para que miremos las diferencias entre uno y el otro y ustedes se dan cuenta que realmente eh, cualquiera de los, cualquiera de los programas de diseño se comportan similares, son muy fáciles y interactivos de trabajar y ya simplemente ya ustedes les trabajan o ya ustedes se familiarizan pues con el programa que ustedes quieran. Lo importante pues es cacharrearle para que a medida que van haciendo este tipo de circuitos pues ya van cogiendo destreza, ¿vale? Claro que sí. Entonces estaremos atentos a la próxima clase y con mucho gusto pues eh, para que hagamos entonces el diseño de ese primer circuito, ¿vale? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces muchas gracias por el espacio. Les deseo una feliz noche y entonces mañana Dios mediante envío la información, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Buenas noches. Vale, vale, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego.